Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas hermanas. Primero que todo les quiero pedir disculpas si escuchan un poquito de ruido de fondo. Está pasando el camión de limpieza y hace un poquito de ruido. Pero bueno, es natural, me están limpiando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y quiero antes de comenzar felicitar a Jorge Quintero, que está hoy de cumpleaños. Espero que lo pase hoy muy, muy bien. Que Dios lo bendiga, que Dios los proteja y Dios siga cumpliendo sus sueños. También quiero saludar a mi tío Herbert, que siempre me escucha, a mi amigo Michelle y a mi hermana Amparito, que siempre me animan a seguir con estos estudios. Ah, y por supuesto a mi madre. Mi madre es de mis más fieles seguidoras. Bueno, hoy de qué quiero hablarles. Hoy quiero hablarles de Marcos, capítulo 14, del 50 al 52. De hecho, es un pasaje muy conocido por todos los que hemos leído la Biblia y se titula, ese pasaje algunas Biblias lo titulan El joven que huyó, ¿verdad? Em, pero claro, a algunos le pasan por encima porque uno le ve, no tiene mucha importancia. Pero increíblemente, hasta las cosas que creemos que no tienen importancia nos pueden enseñar muchas cosas. Voy a leer el pasaje en la versión Nueva Traducción de Viviente y escuchen lo que dice. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron a Jesús. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche, de lino. Otras versiones le dicen una sábana. Y cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Y tú dices, ¿en qué contexto ocurre esto? Bueno, este suceso ocurre en medio de arresto de Jesús, esa noche cuando terminó de orar en el monte Getsemaní, ¿verdad? Algunos teólogos piensan que este joven es posiblemente Marcos, ¿verdad? Y es una forma de reflejar lo que le ocurrió a él y dejarlo de forma plasmada, aunque no fue con su propio nombre, ¿verdad? Pero es curioso por qué está cubierto con esa sábana y por qué se encontraba sin ropa debajo de eso. De hecho, la Biblia no ofrece ninguna explicación y tampoco estamos nosotros para estar inventando cosas ni elucubrando. Pero lo cierto es que ocurrió. Y fíjense que todos huyeron, ¿verdad? Estaban allí con Jesús y cuando llegan a arrestar a Jesús, todos huyen, ¿verdad? Quizás por lo sorprendente, quizás porque los agarraron desprevenidos, pero recordemos que capítulos antes y también desde el principio del ministerio de Jesús, él siempre advirtió a sus discípulos que iba a ser arrestado, que iba a ser atrapado, que lo iban que le iba a pasar muy mal. ¿Dónde lo vemos? Fíjese en el versículo, ese mismo capítulo 14, versículo 27-28, ¿verdad? Que estamos en el tema en la última cena, ¿no? Y dice, en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Aquí le está advirtiendo y está diciéndole, mire, voy a ser golpeado y ustedes van a huir. Y por supuesto sale Pedro, todo envalentonado y dice, no, Señor, yo nunca te abandonaré ni te negaré, ¿verdad? Pero fíjese que Jesús le dice, eh, y Jesús le dice el tema de que sí lo abandonará, ¿no? Pero él vuelve a insistir que no lo hará. Fíjese lo que dice el versículo 31. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo,
jamás te negaré. Claro, hacemos énfasis en Pedro, pero escuchen la siguiente frase. Y los demás juraron lo mismo. Minutos antes, ellos habían dicho y enfáticamente dicho que jamás abandonarían ni dejarían a Jesús. Pero ¿qué pasa capítulo después? O como dicen los chicos hoy día, 3 doritos después. Ocurre el versículo 50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿verdad? Y dejaron solo a Jesús, cuando minutos antes o pasajes antes le habían dicho a Jesús que no lo dejarían solo, ¿verdad? Y la desnudez de este discípulo también nos recuerda a otro chico desnudo que aparece en la Biblia. Es justamente Adán en el jardín del Edén. Cuando Adán es descubierta su pecado delante de Dios y se ve expuesto su vergüenza, su pecado, él también huye y se esconde de Dios. Entonces, de cierta forma, eh, cuando alguien nos descubre o nos pillan y nos vemos expuestos, nuestra primera reacción es huir y escondernos. Y fíjense que cuando este joven, el del capítulo de Marcos, huye y lo agarran, se dice que dejó atrás su sábana, dejó atrás todo aquello que cubría sus vergüenzas, ¿verdad? Primero pensemos, ¿por qué huyó? ¿Verdad? Si tenía fe, de hecho él tenía fe en Jesús, él creía en Jesús, pero en el momento de la prueba, en el momento más duro, huye. No lo culpemos, a todos nos ha pasado igual. A todos en algún momento, eh, cuando hemos querido seguir a Jesucristo, algunas cosas, quizás el miedo, la vergüenza, nos hacen correr en el sentido opuesto, en lugar de correr con Jesús, ¿verdad? Y no solo eso también reveló el que el joven haya huido, también expone que los otros discípulos también huyeron. Y esa desnudez lo que está representando es que huyeron y dejaron atrás su dignidad. Mm, y que no, y perder esa sábana, ¿verdad? Eh, ¿Cómo les digo? Estaban dejando atrás todo lo que les cubría externamente y dejando expuesto tal y cual era, ¿verdad? ¿Y por qué huyeron? Porque se dieron cuenta que seguir a Jesús, aunque tenían fe en Jesús, significaba perderlo todo, perder su seguridad, incluso perder su propia vida, ¿verdad? Pero volvamos al tema de este joven. Eh, Huyó. Yo no puedo haber dicho, bueno, se acabó su historia. No, no se acabó su historia. Recuerden que le había dicho al principio que algunos piensan que este joven es Marcos. Bueno, es el mismo Marcos que escribió el Evangelio de San Marcos. Y es uno de los discípulos de Jesús, quien dice la tradición que también moriría por Cristo, ¿no? Fíjense que aunque en ese momento tuvo miedo de perder su vida, más adelante no tuvo el temor. ¿Qué significa eso? Que la historia no terminó para el joven desnudo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús cubrió su desnudez y le dio dignidad. Ya no con una sábana, ya no con una camisa de lino, sino ya con una ropa nueva. ¿Y dónde vemos esto? ¿Dónde vemos que Jesús viste a los desnudos? Primeramente, volviendo al caso de Adán. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Escuchen esto. Y dice, y el Señor hizo
ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Es decir, cuando quedamos expuestos, cuando quedamos desnudos, es el mismo Dios quien cubre nuestra desnudez. Ahora vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27, y escuchen esto tan bonito. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Nuestra ropa vieja ha quedado atrás, aunque sea de lino, y nos han vestido con una ropa mucho mejor. ¿Y sabes cuál es esa ropa? Vamos a Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Y escuchen esto que es hermosísimo. Me llené de alegría en el Señor, mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Amado y amada, Cristo nos cubre con su justicia, nos restaura y nos llama de nuevo. Dios te bendiga. Agur.